Muy bien, una noticia que llamó la atención en la mañana de hoy, una limpiadora, una persona que trabaja en la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, se encontraba realizando sus tareas en la Costanera y encontró un cheque con un valor considerable. ¿Qué hizo esta mujer? Se lo llevó a la Policía Nacional para que identifique a su propietario. Nuestra compañera Elia Ramírez tiene los detalles. Elia, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y adivinen, 29 millones de guaraníes, 29.120.000 guaraníes es exactamente el monto de este cheque al portador que encontró Leticia Fariña. Hoy, vos ya lo decías, durante sus tareas que estaba realizando en la Costanera de Asunción. ¿Y a quién no le vendría bien este dinero? Uno se pregunta. Imagínate. Pero peculiarmente a ella, que está pasando por una situación difícil, le iba a venir muy bien. Ustedes van a escuchar enseguida en la entrevista y les quiero dar un toque más. Ella se aseguró de que el efectivo, o sea, el policía a quien le iba a entregar el cheque, efectivamente tenga el interés de entregarle posteriormente al dueño. Se aseguró cómo, porque había medios de comunicación que estaban pasando por ahí cerca y le dijo, ¿por qué ya no comunicamos a través de los medios de comunicación? Y bueno, fue de esta manera entonces que Leticia hoy se convirtió en una de las mujeres ícono en cuanto a honestidad. Escuchemos lo que ella manifestaba. No, yo encontré una bolsita y vi una cédula de identidad adentro y revisé. Y había un cheque al portador y estaba mirando y mejor le devolví nomás a la policía para no tener problemas. Te pasó muchas cosas por la mente, ¿verdad? Sí, no, es poca plata. Pues particularmente te iba a venir bien como a mí también, ¿verdad? Pero te iba a venir bien en ese momento. Claro que sí, estamos con el tema de la inundación, estamos en refugio y todo ese tema. Siempre no cae bien, no cae mal platita de arriba, ¿verdad? O sea, vos particularmente estás pasando entonces por un momento difícil ahora con el tema de la inundación y demás. Y sí. Contanos un poquitito, todo eso pasó por tu mente en ese momento. Y sí, todo eso y no pensaba luego llevar, estaba mirando entre los papeles a ver si no encontraba un número de teléfono. De la persona, el señor Florentín, creo que es Garcete, no me acuerdo bien su apellido. Estaba buscando su número de teléfono para comunicarme con él, pero no encontré nada. César Florentín Alcaraz es exactamente el propietario de este cheque. La Policía Nacional ya se comunicó con él. De todas maneras, el cheque ya había sido anulado, por así decirlo. Sin embargo, la mujer, mejor dicho, se demuestra la honestidad de la mujer. Esta persona también manifestó, estoy hablando de César Alcaraz, que le habían hurtado su bolso y ahí se fue todos sus documentos de él, de su mamá y también este cheque que debía haber cobrado ya en julio. Bueno, mira, pero acá lo más pintoresco, creo yo, además de la buena fe de esta mujer, es no haber confiado en la policía para entregar el cheque. O sea, ella dudaba más de la policía que de cualquier otra persona. Me dijo ella, yo le preguntaba, bueno, realmente la reputación de la Policía Nacional muchas veces ya, hoy en día, mejor dicho, ya se ve manchada. Está quemada la imagen de la policía. Quemada, exactamente, gracias por ayudarme, Ale. Pero bueno, entonces ella lo que decía, no sabía si darle, porque en su mente ni siquiera pasaba en que ella se iba a quedar con ese dinero, si decía, ¿le doy o no le doy? A ver, yo te quiero hacer una pregunta, sí. Independientemente de eso. Me contaron por ahí. Sí. Y mira, atendé lo que te voy a decir. Quiero que vos me corrobores y me confirmes la situación. Que se armó toda una encrucijada y generó suspicacia el hecho de que el cheque nunca llegaba a la oficina de la Policía Urbana, Elia. Sí, una situación incómoda la que me tocó vivir en esta entrevista, porque llegamos hasta la oficina de la Policía Urbana. Allí nos tenía que dar la entrevista el comisario encargado, el comisario Jacket. Él mandó pedir que, ya que nos había confirmado la entrevista, se le haga llegar hasta la oficina el acta de procedimiento y los documentos. El oficial interviniente aparentemente no entendió muy bien el mensaje y él vino, dejó el acta y se fue otra vez a la Costanera Asunción, pero no trajo el cheque. Entonces, ¿dónde estaba el cheque? El efectivo no estaba atendiendo aparentemente su teléfono y no se sabía con quién hizo ese procedimiento. Entonces, por un momento dado no se sabía dónde estaba el cheque. Y realmente se le llamó la atención a todo el mundo hasta que minutos después, media hora más o menos después, apareció el cheque. Imagínate que fueron los medios de comunicación para la presentación del cheque y el cheque no estaba por ningún lado. ¿De dónde el cheque? No estaba. Y el oficial que nos hacía encontrar. Me imagino cómo se puso el comisario Jaquet, Nervioso, muy nervioso estaba, pero se solucionó, apareció el cheque y bueno, es la información pintoresca del día. Bueno, gracias, Elia. Con ustedes.